Ensayo número 2. Tamaño justo. Hace pocos días iba yo, calle adelante, caminando deprisa hacia no sé dónde y, como suelo a veces, sumido en profunda cavilación. Ahora bien, ignoro qué cara pondrán ustedes cuando estén embargados por hondas reflexiones, pero a mí me dicen que mi rostro en tales casos se frunce en una expresión de increíble ferocidad. Me cuesta trabajo creerlo, pues son proverbiales mi humor risueño, mi despreocupación y buena pasta. Pero algún motivo tendrán mis hijos de pequeños para oír gritando de la mesa cuando yo recordaba algún punto espinoso de mis escritos, que requería concentrada meditación. Aquella vez, cuando marchaba tan abstraído, un extraño a quien sus asuntos llevaban en dirección opuesta me dijo al cruzarnos: «Sonría usted». Me paré en seco, sonreí y dije: «¿Por qué?». Y él, sonriéndose también, contestó: «Porque por mucho que le ocurra a usted, es imposible que sea para tanto». Nos separamos y yo hice cuanto pude para seguir meditando sin dejar de sonreír, pero sospecho que poco a poco la sonrisa se desvanecería y volvería al aspecto feroz. Por curiosidad, tomé buena nota de lo que estaba pensando entonces, para que, a ser posible, me sirviese de tema de un ensayo científico. Resultó que estaba pensando en un nuevo programa de televisión, titulado Mundo de Gigantes, según el cual un grupo de seres humanos queda atrapado en un mundo exactamente igual a la Tierra, salvo que todo es de gigantescas proporciones. Para precisar, según los presentadores del programa, en el mundo de los gigantes era todo 12 veces mayor que los objetos terrestres análogos. Eso era llevar al extremo un tipo muy conocido de argumentos de la que podríamos llamar ficción científica infantil. Con esta denominación designo la clase de ficción científica producida por hombres que indudablemente serán cariñosos con sus madres y estimables miembros de la sociedad, pero que, en cuanto a sus nociones científicas, parecen balbuceantes bebés. En los remotos malos tiempos de la ficción científica, por entregas había innumerables historias, por ejemplo, de insectos y gigantes. Se razonaba que, puesto que una pulga puede saltar muchas veces su propia longitud y arrastrar muchas veces su propio peso, una pulga de tamaño humano podría saltar media milla, con 2 toneladas de carga a la espalda y, naturalmente, sería mucho más peligrosa que un tiranosaurio. Innecesario es advertir que eso es pura basofia y que tales disparates han desaparecido en absoluto de la novela científica actual. Pero el cine y la televisión, con notables y honrosas excepciones como Star Trek, siguen aún en la fase infantil en lo que se refiere a la novela científica. Su modo de producir sensación es presentarnos monos gigantes, arañas, lagartos, cangrejos gigantes, gigantescas mujeres y amebas, todo gigantesco. Pero nada de eso sería posible ni por un instante en virtud de la llamada ley cuadrado cúbica, expuesta por primera vez por Galileo hace 3 centurias y media. Para explicar del modo más sencillo lo que significa esa ley, partiremos de un cubo de n pulgadas de arista. El volumen de ese cubo es n por n por n, o sea, n al cubo. Eso quiere decir que un cubo de 1 pulgada de arista tiene un volumen de 1 pulgada cúbica. Uno de 2 pulgadas de arista tiene 8 pulgadas cúbicas de volumen y uno de 3 pulgadas de arista 27 pulgadas cúbicas de volumen. Dicho de otro modo, el cubo de 3 pulgadas de arista podemos dividirlo con una sierra en 27 cubitos de 1 pulgada de arista. Pero, ¿qué pasa con la superficie de un cubo? Dicha superficie consta de 6 cuadrados, por eso los dados tienen las caras numeradas desde 1 hasta el 6. Si la arista del cubo mide n pulgadas, cada cara tiene n por n, es decir, n al cuadrado de área, y entre las 6 tendrían un área de 6n al cuadrado. Eso significa que un cubo de 1 pulgada de arista tiene 6 pulgadas cuadradas de superficie. Uno de 2 pulgadas de arista tiene superficie de 24 pulgadas cuadradas y uno de 3 pulgadas de arista
tiene una superficie de 54 pulgadas cuadradas. Como un cubo de n pulgadas de arista tiene 6n cuadrado de superficie y n cubo de volumen, eso significa que la superficie de un cubo crece como la potencia segunda o cuadrado de la longitud de la arista, mientras que el volumen de un cubo crece como la potencia tercera o cubo de dicha longitud. Si duplicamos la arista, multiplicaremos la superficie por 4, ya que 2 al cuadrado es 4, y el volumen por 8, ya que 2 a la 3 es 8. Análogamente, al triplicar la arista, la superficie del cubo se multiplica por 9 y el volumen por 27. El volumen crece mucho más deprisa que la superficie, y para mostrarlo más claro, podemos observar esta tabla. Cuanto mayor sea un cubo, más volumen tendrá por cada pulgada cuadrada de superficie. Por decirlo así, cuanto mayor sea, mayor proporción de materia suya quedará por dentro. Podemos demostrar que ocurre exactamente lo mismo con cualquier cuerpo geométrico, ya sea un tetraedro, esfera, elipsoides, y también ocurre con cuerpos irregulares, cualesquiera, suponiendo su posición importante que cada cuerpo conserve al crecer idénticas proporciones. Podemos, pues, enunciar la ley cuadrado-cúbica como sigue. Al crecer un cuerpo tridimensional cualquiera, sin cambiar de forma su superficie, crecerá como el cuadrado de cualquiera de sus líneas y el volumen como el cubo de la misma. Eso tiene importante relación con la ingeniería estructural de los cuerpos animados e inanimados, pues algunas de sus propiedades dependen del volumen y otras de la superficie. Como las que dependen del volumen crecen más deprisa con el tamaño que las que dependen de la superficie, hay muchas ocasiones en que el tamaño establece diferencias considerables. El ejemplo más sencillo lo ofrecen la masa y la sustentación. La masa de un cuerpo de forma y densidad constantes, o su peso, claro está, si permanece en un punto fijo de la Tierra, depende de su volumen. La sustentación depende de la superficie que esté apoyada en el suelo. Imaginemos, por ejemplo, un cubo de materia de una densidad de 1 libra por pulgada cúbica. Un cubo de 1 pulgada de arista de esa materia apoyado en una de sus caras pesa 1 libra y descansa en 1 pulgada cuadrada de superficie. La presión sobre la superficie soporte vale 1 libra por pulgada cuadrada. Ahora, un cubo de 10 pulgadas de arista de esa misma materia pesa 1000 libras y descansa en una superficie de 100 pulgadas cuadradas. La presión sobre la superficie de soporte equivaldría a 10 libras por pulgada cuadrada. Al continuar creciendo el cubo, sigue aumentando la presión sobre la superficie de soporte. Esa presión termina por ser tan grande que los enlaces químicos entre los átomos y las moléculas de esa materia comenzarán a ceder. El cubo empezará a aplastarse bajo la acción de su peso. Cuanto más resistente sea una sustancia, más podrá crecer antes de que se alcance ese punto crítico, pero para todas las sustancias terminará por alcanzarse en un campo gravitatorio dado. Hay un tamaño máximo para los cubos de cualquier materia. Esto ocurrirá aunque no haya campo gravitatorio exterior, porque al crecer el cubo aumenta su propio campo gravitatorio, obligando al cuerpo a reducirse, o mejor dicho, a tomar una forma de mínimo contenido de energía que resulta ser aproximadamente una esfera o un elipsoide de revolución si éste está girando. Lo dicho del cubo vale para todo sólido, incluso el cuerpo humano. Imaginemos que un hombre pesa 175 libras y gasta zapatos cuyas suelas tienen 50 pulgadas cuadradas de superficie total. Puesto un pie, cada pulgada cuadrada de suela de los zapatos soporta 3,5 libras. Esto es una simplificación, ni las suelas son planas ni se reparten el peso por igual, pero eso no desmiente el principio. Supongamos ahora que de repente ese hombre multiplica por 12 todas sus medidas, como en el mundo de los gigantes, conservando por consiguiente todas sus proporciones iniciales. Ahora su estatura, en vez de 5 pies y 10 pulgadas, es de 70 pies. El gigante pesará 175
por 12 por 12 por 12, es decir, unas 140 toneladas, tanto como las mayores ballenas. Pero la superficie de sus suelas solo vale 50 por 12 por 12, es decir, 7.200 pulgadas cuadradas. Puesto en pie, cada pulgada cuadrada de suela tiene que soportar 42 libras, 12 veces más que antes. Esto vale para todo el mecanismo sustentador. Cada pulgada cuadrada de sección del fémur ahora tiene que soportar 12 veces más peso que el ordinario. Cada pulgada cuadrada de sección de músculo tiene que ejercer un tirón 12 veces mayor que el ordinario para que el gigante se ponga en pie si está sentado. Para ver lo que le sucede al tal gigante, suponemos que cargamos 42 libras, 12 veces lo normal en cada pulgada cuadrada de nuestras suelas. Para hacerlo, habríamos de tener un peso de 1 tonelada distribuido uniformemente en nuestro cuerpo. Eso nos derribaría por tierra y nos mataría por aplastamiento. Así pues, los colosos del mundo, de los gigantes, caerían por tierra y morirían aplastados por su propio peso. No, desde luego, si esa misión la dirigiera un autor competente de novelas científicas, advertiría que el fémur de los gigantes era de acero cromado, que la gravedad en el planeta era más débil, que los músculos funcionaban conforme a otras leyes que los nuestros, pero claro que nada de eso se advierte. He dicho un autor competente de novelas científicas. No creáis que es demasiado pesimismo hablar de muerte por aplastamiento. Se dan casos, a veces una ballena, muchísimo menor que nuestros míticos gigantes humanos, queda varada en una playa y ya no se libra de morir, aplastada literalmente por su propio peso. En el agua, la ballena no corre ese peligro porque allí está soportada no por la rigidez de sus huesos, sino por el empuje del medio líquido que depende del volumen del animal. Es decir, que peso y empuje crecen ambos como el cubo de dimensiones lineales. Así que el tamaño no dificulta el soporte. Una enorme ballena maniobra en el agua con tanta facilidad como un diminuto boquerón, al menos en cuanto al soporte. Claro que, aún limitándonos a mamíferos terrestres, es un hecho que existen a la vez enanos y gigantes, construidos según el mismo patrón estructural de un tronco sobre 4 patas. Hay mamíferos tan pequeños como la musaraña y tan grandes como el extinguido Baluquiterio, que pesaría no menos de unas 20 toneladas. Pero, ¿cómo podemos compaginar esas diferencias de tamaño con la ley cuadrado cúbica? Recordemos la condición, que no varíen las formas ni, añadamos ahora, las propiedades estructurales. El caso, quizá más notable de olvido de esa condición, lo ofrece el astrónomo canadiense Simon Newcomb, quien muy a principios del siglo XX escribió una serie de elocuentes artículos en que trataba de mitigar el entusiasmo producido por la posibilidad de construir ingenios voladores más pesados que el aire. Insistía Newcomb meticulosamente, no menos que yo en ese artículo, en la existencia de la ley cuadrado cúbica. Explicaba que el peso de un aeroplano depende de su volumen, mientras que de su sustentación depende el área de la superficie plana que puede presentarle al aire. Al aumentar el tamaño, el peso crecería más rápidamente que la superficie y cada pulgada cuadrada de superficie de las alas tendría que sustentar pesos cada vez mayores. Cuando un aeroplano sea lo bastante grande para contener a un hombre, decía Newcomb, pesará demasiado para que lo sustenten sus alas. Aquello lo parecía tan sencillo como un problema de aritmética para muchachos. Pero en eso vinieron los hermanos Wright y quedó evidenciada la posibilidad de una máquina voladora capaz de elevar a un hombre. Eso no desconcertó en modo alguno a Newcomb. Admitió que en efecto era posible una máquina de ese tamaño, pero al construirla capaz de elevar a 2 hombres afirmó que pesaría demasiado para que sus alas la sustentasen. Como Newcomb murió en 1909, no llegó a ver el papel que jugó el aeroplano en la Primera Guerra Mundial. El error de Newcomb es harto común entre los científicos. Enamorado de una fórmula, se empeñó en llevarla más allá de los límites en que es aplicable.
supuso que al construir aeroplanos mayores se conservarían sus proporciones y que los materiales serían los mismos. Pero de hecho, las alas de los aviones se estaban perfeccionando continuamente. Para lograr más sustentación por pulgada cuadrada, se diseñaban motores que vendían más impulso por unidad de peso, se empleaban materiales más fuertes y menos densos para construir el aeroplano. En suma, perfeccionando la técnica, la sustentación se aumentó mucho más rápidamente que el cuadrado de las dimensiones lineales y el peso se aumentó mucho menos rápidamente que su cubo. Los organismos vivientes hacen lo mismo en lo posible. El pájaro mosca solo pesa unos 2 gramos, mientras que la abutarda cori sudafricana se sospecha que puede alcanzar a veces 122.5 kilogramos de peso. Hay, pues, un margen de pesos desde 1 a 11.000. Sin embargo, pájaros mosca y abutardas vuelan con las alas de plumas, pero, buena diferencia, las alas de la abutarda son mucho más largas y estrechas comparadas con el cuerpo que las del pájaro mosca. Los huesos de la abutarda están ahuecados hasta el último extremo para aligerarlos todo lo posible, con el mínimo menoscabo de su resistencia. Aquí también hay cambios gracias a los cuales el peso crece más despacio que el cubo y la sustentación más deprisa que el cuadrado. En los mamíferos, el margen de pesos entre la mínima musaraña y el baluquiterio es de 1 a 6.400.000 para el mismo esquema general de un tronco sobre 4 patas, pero estas no tienen en modo alguno las mismas proporciones. Mirando por este orden, patas de musaraña, ratón, cabra, caballo y elefante se ve que van siendo cada vez más gruesas, aún en proporción con la longitud total del cuerpo. Esto quedaría muy claro haciendo dibujos de la misma altura de todos esos animales. Si un ratón adquiere el tamaño de un elefante, sus patas quedarían relativamente muy largas y delgadas y se quebrarían bajo el peso. Un elefante reducido a tamaño del ratón tendría patas gordísimas de aspecto increíblemente tosco. En otros términos, las proporciones de un animal, la forma de sus patas y alas, por ejemplo, están condicionadas por su tamaño y resultarían absurdas si éste cambiase, sin un cambio adecuado de proporciones. Entonces, ¿tienen ustedes de veras que sería peligroso un insecto de tamaño humano? Cuando ven ustedes una mosca común, fíjense en sus patas. Son simples hebras, pero adecuadas para sustentar el peso de la mosca. Ahora, agrandémosla hasta el tamaño de hombre y no podrá moverse, ni tampoco una pulga, ni un saltamontes, ni un escarabajo. Ningún insecto de tamaño humano que conservase las proporciones corrientes de los insectos en el campo gravitatorio terrestre podría andar, volar, saltar ni avanzar de ningún otro modo, ni la menor fracción de una pulgada. No solo dependen del tamaño y la forma, la locomoción y el soporte. Hay otras muchas propiedades que están adaptadas precisamente a un cierto tamaño. Por ejemplo, la cantidad de calor producido por las reacciones químicas dentro de un organismo depende del peso del tejido reaccionante, que a su vez depende del volumen del cuerpo. La rapidez con que se pierde ese calor depende en términos generales de la superficie exterior del animal. Así, pues cuanto mayor sea este, más calor retendrá, ya que la producción crece más deprisa que la pérdida. En general, pues, a igualdad aproximada de otros factores, un animal pequeño necesita tener un metabolismo más rápido que uno grande para reemplazar la energía que se le escapa con más rapidez. Las musarañas y pájaros mosca tienen que estar siempre comiendo o morirán de hambre en cuestión de horas, mientras que un animal grande puede ayunar largos periodos. Resulta también que en las regiones polares, donde el frío reclama recursos conducentes a conservar el calor, el tamaño grande es muy conveniente en ese sentido. Los osos polares, almizcleros y morsas se mantienen calientes, en parte por ser grandes y, naturalmente, ese puede haber sido uno de los factores que hicieron útil el tamaño grande en la era de los dinosaurios. Los reptiles, faltos de recursos especiales para conservar temperatura alta, podían retener el calor que desarrollaban con tanta mayor eficacia cuanto mayores eran.
Eso significa que toda la estructura metabólica de un organismo guarda relación con su tamaño. Más, ¿qué diremos de la absorción de oxígeno? La cantidad de materia que lo precisa depende del volumen del organismo, pero la rapidez con que el oxígeno se absorbe depende de la superficie interna de los pulmones. A los animales pequeños de sangre fría les bastan pulmones sencillos en forma de sacos, pero los animales de sangre caliente necesitan mucho más oxígeno, sobre todo los grandes. Si los pulmones humanos fuesen simples sacos, le ofreceríamos al aire unos 2 pies cuadrados, 0.1858 metros cuadrados de superficie, y si no tuviésemos más, nos asfixiaríamos instantáneamente. Nuestros pulmones están divididos en unos 600 millones de celdillas, con una superficie total de 600 pies cuadrados, unos 56 metros cuadrados por lo menos. Análogamente, la cantidad de sangre que hay que filtrar depende del peso y por tanto del volumen del organismo. La rapidez con que puede ser filtrada depende de la superficie disponible en los riñones. Por eso, cada uno está dividido en más de 1 millón de tubitos, con una longitud total de unas 40 millas, es decir, 64 kilómetros entre los dos. Así pues, si multiplicamos por 12 todas nuestras dimensiones lineales, sin hacer ningún otro cambio, nos asfixiaríamos en minutos, porque nuestra superficie pulmonar se multiplicaría por 144, pero la cantidad de materia a oxigenar se multiplicaría por 1728, y si sobreviviésemos a eso, nos moriríamos de uremia en pocos días, pues la superficie de los filtros renales se multiplicaría por 144, mientras que el volumen de la sangre a filtrar sería 1728 veces mayor. Es por eso que un hombre gigantesco, aunque sus fémures se reforzasen y sus pies se extendiesen enormemente para soportar sus toneladas de peso, necesitaría además pulmones y riñones muchísimo más subdivididos y por añadidura redes muchísimo más complicadas de vasos sanguíneos y nervios. ¿Y los insectos? Estos se ventilan por tubitos en el abdomen, donde la difusión directa viene a ser suficiente para las necesidades del animal. Si los agrandásemos a tamaño humano sin modificar por completo su sistema respiratorio, se asfixiarían al instante. No cabe, en verdad, nada tan totalmente indefenso, inofensivo y muerto como esa terrible amenaza de la ficción científica, el insecto gigante. Ahora consideremos el don más preciado del hombre, su cerebro. El cerebro humano pesa algo más de 3 libras o 1.36 kilogramos y es uno de los mayores, pero no el mayor cuando hablamos de peso. Por ejemplo, un elefante grande puede tener unas 13 libras o 6 kilogramos de cerebro y las mayores ballenas 19 libras o unos 9 kilogramos. Más importante, sin embargo, es el número de libras de cuerpo que tiene que gobernar cada libra de cerebro. La relación de masas, cuerpo-cerebro, vale en el hombre unos 50, es decir, que cada libra de cerebro tiene que gobernar 50 libras de tejidos. La cifra correspondiente para un elefante es de 1000 y para una ballena 10.000. El mayor dinosaurio tenía una relación de masas cuerpo-cerebro de 100.000. Aquí, al menos, podríamos creernos en terreno firme y libre de la ley cuadrado cúbica. Al crecer el tamaño del cuerpo, su peso total variará, como el cubo de las dimensiones lineales, y lo mismo crece el peso del cerebro. La relación másica cuerpo-cerebro seguirá siendo 5, aún en los colosos de 70 pies del mundo de gigantes. Pero las células nerviosas que integran la parte crucial del cerebro, la sustancia gris, están concentradas en la superficie cerebral para las supremas funciones del cerebro, según nuestros peculiares prejuicios, para comprender y pensar. Lo que cuenta, al cabo, es la extensión superficial del cerebro y no su peso. Al aumentar la inteligencia, la superficie del cerebro tiene que crecer más deprisa de lo que permite la ley cuadrado cúbica, y solo puede hacerlo formando pliegues y circunvoluciones para adaptarse a esos pliegues. Se necesita más cantidad de sustancia gris, que si ésta tapizase con uniformidad la superficie del cerebro.
Por eso, la existencia y número de circunvoluciones da una medida de la inteligencia y el cerebro humano no solo es mayor que casi cualquier otro, tiene también más circunvoluciones. Si hacemos 12 veces mayores todas las dimensiones lineales de un hombre y por tanto también las de su cerebro, este conservará suficiente peso en proporción, pero no suficiente superficie. Si no está 12 veces más plegado, no podrá seguir gobernando adecuadamente el cuerpo agigantado. Sin ese requisito, el coloso será un perfecto idiota, aunque su cerebro pesara unas 2.8 toneladas. En suma, el gran tamaño no siempre conviene, complica enormemente las cosas en todos los órdenes y a partir de cierto punto las ventajas del volumen grande, mejor conservación del calor, ojos mayores y por tanto visión más aguda, mayor cerebro y por tanto más inteligencia, empiezan a ser sobrecompensadas por las desventajas de la creciente complicación. Yo gusto de pensar, con mi habitual prejuicio prohumano, que el tamaño del hombre es el justo. En los seres marinos, como la gravedad no produce problema de sustentación, es mayor el volumen límite, en que los inconvenientes del tamaño grande empiezan a sobrecompensar a las ventajas. Por eso los seres marinos tienden en general a ser mayores que los terrestres y los animales más gigantescos de todos han vivido en el mar, no en la tierra. Pero, ¿y si nos movemos en otro sentido? Si reducimos todas las dimensiones de un hombre, ¿no tendría que gobernar menos masa del cuerpo cada unidad de superficie de su cerebro? Si una persona multiplicada por 12, sin otros cambios, resulta idiota, ¿no resultará un supergenio dividiéndola por 12 sin otra variación? Cuidado, el cerebro de una persona dividida por 12 pesaría 0.03 onzas, es decir, 0.85 gramos. Contendría 6 millones de neuronas en vez de 10.000 millones. Y por muchas circunvolaciones que tenga y muy diminuto que sea el cuerpo que ha de gobernar, 6 millones de neuronas no pueden articularse en forma lo bastante complicada para albergar inteligencia humana. En otras palabras, el peso absoluto del cerebro influye también, y es fácil poner ejemplos. En algunos de los más pequeños monos, la relación másica cuerpo-cerebro solo vale 17.5. Si esos monos se ampliasen a tamaño humano, su cerebro pesaría 8.5 libras, es decir, 5.8 kilogramos. Y, sin embargo, son menos inteligentes que los gorilas, cuya relación cuerpo-cerebro vale 500. Los cerebros de los monos tienen menos circunvoluciones que el del gorila, y no digamos del nuestro, pero por añadidura no poseen suficientes neuronas. Nuestro tamaño es el justo, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Ahora, es muy posible que me creáis caído en renuncio. Hace un par de años fui responsable de una novela que trataba de la drástica reducción de seres humanos, nada menos que al tamaño de bacterias. Ahora pensaréis que entonces no practiqué lo que estoy predicando aquí. Sí, así es. Os equivocáis totalmente. La drástica reducción de los seres humanos, supuesta posible, entraña una porción de pequeños problemas fascinantes que procuré tener en cuenta en mi obra y que explicaré en el capítulo siguiente. Acabas de escuchar de Isaac Asimov, El electrón es zurdo y otros ensayos científicos, ensayo número 2, tamaño justo.